Damos toda nuestra alabanza, gloria, honra, gratitud y reconocimiento a los únicos merecedores, dioses y padres de toda misericordia y consolación, Melquisedec Lispet, de quienes y para quienes son todas las cosas. Hoy el Espíritu de Dios, Cristo Lispet, está presente, hablando y estamos conociendo y prosiguiendo en conocer al eterno Jehová Melquisedec Lispet. Su conocimiento es como la luz de la aurora que va en aumento. Leemos en Oseas 6, del 2 al 3 y 6. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de ellos. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová Melquisedec Lispet, como el alba está dispuesta su salida, y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cristo Lispet nos resucitó, y ahora vivimos, porque vivir es estar pegados a la vid verdadera Cristo Lispet, y ella nos va llevando en acción continua para conocer y proseguir conociendo a Jehová Melquisedec Lispet totalmente. Miremos qué significan las palabras conocer y proseguir. Conocer, tener en la mente información sobre algo, tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Proseguir, seguir o continuar algo que se está haciendo. Seguir o continuar una persona o una cosa en una misma actitud, estado, etc. El hombre que está en tinieblas, que no ha resucitado, está en la ignorancia de su mente, juzga como terrenal. Está totalmente ajeno del conocimiento de Dios, no sabe cómo Dios siempre ha actuado. Por esta razón es que Cristo Lispet dice: No hay comparación entre mi reino poderoso e inconmovible con el de hombres débiles que no han podido probar nada que viene del cielo, ni que Dios Padre está con ellos, o que fueron enviados por Él. Mi trono permanece por siempre y para siempre, y en mi reino yo gobierno con un cetro de justicia. No te atrevas a compararme a mí, la hermosura de la santidad de Dios, con el reino caído y destruido del anticristo y de todos los demás que se han levantado, proclamando ser el ungido de Dios, porque estás blasfemando y cometiendo un grave error. Te estoy advirtiendo para que seas humilde y no te unas a los ignorantes que no saben nada de mi reino, y es porque no les agrada mi luz. Lo mismo que Cristo Lispet nos habla hoy, es lo mismo que les habló a la gente en su dispensación como Cristo María, ya que ellos juzgaban con ojos terrenales, porque ignoraban a Cristo cuando les hablaba. Leamos en Marcos 12, 24 y 27. ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Así que vosotros mucho erráis. Leamos los siguientes versículos. Isaías 55, del 8 al 9. El Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi forma de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 11, 14 y 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? En cada palabra que Dios pronuncia de su boca, nos está dando información en la cual se está dando a conocer de cómo realmente es Dios, cómo es el carácter de ellos, su propia naturaleza, su forma de pensar
y cómo han actuado y actúan hoy, porque Dios son el mismo ayer, hoy y eternamente. Ese conocimiento de Dios nos está formando a su imagen y semejanza, está formando su naturaleza divina en nosotros. Veamos lo que para Dios significa conocerles. Jeremías 9, del 23 al 25. Así dijo Jehová Melquisedec Lisbet: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Melquisedec Lisbet, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas queremos y en ellas nos complacemos, dice Jehová Melquisedec Lisbet. Veamos qué significa misericordia. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Conocer y entender a Dios es saber que una de sus cualidades es que hacen misericordia en la tierra, y para hacerla, Dios tienen que estar presentes en un cuerpo. Dicen Proverbios, capítulo 31, versículos 20 y 26. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Su boca abre con sabiduría, y la ley de la misericordia está en su lengua. Cristo Lisbet nos ha dicho: Cristo ha venido varias veces en diferentes tiempos para tratar de salvar a los hombres, pero no han querido, porque son como Elí y Jerusalén. Vamos a ver unos detalles que Dios Melquisedec Lisbet, ahora presentes como la luz del mundo, nos han mostrado sobre la verdad de lo que ha sucedido a través de la historia. Y también somos testigos fieles de lo que hemos visto y vivido en la pasada dispensación y hoy en la nueva dispensación de su Espíritu. Número 1. ¿En qué momento Dios son movidos a misericordia? Cuando nuestros padres eternos Melquisedec Lisbet ven que los hombres están siendo engañados, ellos son movidos a misericordia y descienden a las partes más bajas de la tierra, que es la condición baja del hombre en su mente, para tratar de salvarlos. Cristo en su misericordia descendió a las partes más bajas de la tierra y tomó forma de sierva, hecha semejante a los hombres, para el tiempo cuando el hombre de pecado se haría presente, haciéndose pasar por Dios, es decir, presentando a un Dios monoteísta, donde Él mismo se hace llamar Dios Padre. No podía darse a conocer sin que antes viniera la apostasía. Leamos en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 al 4 y 7 al 9. Nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Número 2. La expresión de Cristo, la hija del hombre. Cristo se refirió a ella misma muchas veces diciendo: cuando venga la hija del hombre, todo el que crea en ella tenga vida eterna. Porque sería como sucedió en los días de Noé y de Sodoma, que son figura de lo que sucede hoy en los postreros días. 2.a. ¿Por qué Cristo usó la expresión la hija del hombre?
Al Cristo Lisbeth entrar en esa dispensación del hombre de pecado y se hace pecado por nosotros, nace como hija del hombre. Allí fue nuestra hermana. Cuando se manifiesta el hombre de pecado, esa es una dispensación de carne y sangre, porque el propósito del mensaje del hombre de pecado es engañar a los hombres, diciéndoles que su salvación es eterna y está segura, no importando si hacen bien o mal. Y haciendo a los hombres pensar que Dios Padre es así, y que no hay nada malo en obrar impuramente, cuando ya sabemos por Cristo Lisbeth que Dios son santos, son la luz y no hay tinieblas en ellos. Esto lo hace el hombre de pecado para lograr que los hombres practiquen las obras de la mente carnal. Leamos en Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Esto quiere decir que practicar las obras malas de las tinieblas es darle vida a la mente carnal. Esa fue la dispensación de carne y sangre donde nacieron hijos de sangre, por voluntad de la carne y voluntad del hombre de pecado. Al entender que Cristo no iba a venir sin que antes viniera el hombre de pecado, entonces una vez que Él se manifiesta y es quitado de en medio, Cristo se haría presente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dispensación del hombre de pecado, ella también participó de lo mismo, bajó a las partes más bajas de la tierra, para destruir por medio de la muerte a las obras de la mente carnal, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, las enseñanzas engañosas del diablo. Esos hijos que participaron de carne y sangre no se refiere a que éramos ángeles en espíritu sin cuerpo y después bajamos a la tierra y nos metimos en un cuerpo físico. Eso es un engaño de la astucia de la serpiente antigua. Carne y sangre se refiere a que participaron de una dispensación donde la mente carnal estaba viva por el engaño de la serpiente, Satanás, donde la mujer virtuosa, el Cristo, fue engañada. Y la serpiente que el anticristo levantó en el desierto, igual que Moisés, nos hizo creer que éramos bendecidos sin Cristo y santos sin haber nacido de nuevo del Espíritu para poder hacer obras puras, que teníamos ángeles a nuestro servicio, que éramos perfectos, sin pecado, salvos siempre salvos. Cuando dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, vemos que no se refiere a carne y sangre de un cuerpo físico, porque Cristo Lisbeth nos ha revelado que es en este cuerpo físico que vencemos la muerte y heredamos la vida eterna. Eso es ser inmortal, cuando lo corruptible es vestido de incorrupción. Vamos a ver una de las veces en las que Cristo ha tenido que participar de esas dispensaciones de carne y sangre. Leamos en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizada. Mateo 9, del 10 al 13. Y aconteció que estando ella sentada a la mesa en la casa del publicano, dispensación del hombre de pecado, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestra maestra con los publicanos y pecadores? Lo mismo dicen muchos hoy de nuestra madre Cristo Lisbeth, que ella estaba con el anticristo y que cómo va a ser Cristo. En eso vemos el cumplimiento de estos versículos. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios que el mundo desconoce, por causa de que no quieren escuchar a Cristo Lisbeth.
Al cambiar de dispensación es cuando Cristo comienza a predicar, diciendo que ella es el Cristo. Y es allí donde los fariseos que la vieron participar de la dispensación del hombre de pecado se atreven a compararla con el hombre de pecado y con todos aquellos que se han atrevido a autoproclamarse el ungido de Dios. Por eso es que ella les manda a aprender lo que para Dios significa misericordia quiero y no sacrificio. Veamos qué significa fariseo, para entender la figura de esas personas. Fariseo, persona que es hipócrita y finge una moral, unos sentimientos o unas creencias religiosas que no tiene. Persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. En general, se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Número 3. Genealogía de la hija del hombre. Cristo Lisbeth nos ha revelado diciendo que lo mismo que enseña hoy es lo que enseñó en todas sus manifestaciones por los siglos. Siempre ha sacado al pueblo de la letra, la mente carnal, para que miren y entiendan el lenguaje figurativo de Dios, todo espiritualmente. Cuando leemos Cristo en los días de su carne, esos son los días cuando ella está como hija de hombre, siendo partícipe de la dispensación de los hombres carnales. Por eso, cuando leemos en Mateo 1 sobre la genealogía de Cristo, no se está refiriendo a una genealogía familiar de origen físico de Cristo. Lo que allí se muestra es el orden espiritual de cómo Cristo se ha manifestado en diferentes tiempos y quiénes han sido esos hombres a los cuales ella trató de salvar. Siempre está primero como hija de hombre, pero estos hombres siempre han tenido el mismo comportamiento de sus antepasados. Veamos Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hija de David, hija de Abraham. Romanos 1 del 3 al 4. Es el mensaje que trata de su esposa Jesucristo, Nuestra Señora, quien nació primero como hombre, de la descendencia de David. Pero a partir de su resurrección, fue constituida esposa de Dios, con plenos poderes como Espíritu Santificador. Lucas 3:23. Jesús misma, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hija, según se creía, de José, hijo de Elí. Viene primero como hija de aquellos hombres, pero una vez que muere a la mente carnal, deja de ser la hija de aquellos hombres, y a partir de su resurrección, ya Dios Padre la glorifica y la da a conocer por su verdadera identidad, la esposa y el Cristo de Dios Padre Melquisedec. 3.a. Cristo descendiente de David. Siempre leemos por toda la Biblia, como leímos anteriormente, que Cristo vino de la descendencia de David. Cristo también primero estuvo en el tiempo de David, tratando de salvarlo de su manera carnal de vivir. Cuando la Escritura dice, Rey, nuestra madre nos ha enseñado, que es uno que gobierna en la mente. Al escudriñar toda la historia de David con la luz, sabiduría y mente de Cristo Lisbeth, podemos ver que él fue uno que hizo de su imagen un ídolo, porque él se hizo pasar por Cristo y lo tenían como el ungido de Dios. Hay tantas expresiones en los Salmos en las que se ve claramente que Cristo estaba con él, pero también se ve el mismo patrón de los que han estado con Cristo, pero no la han reconocido como lo que ella es, Cristo, la esposa de Dios Padre. Veamos un detalle para entender mejor cuál fue el pecado que David cometió. David codició a la esposa de Urías, la cual era Betsabé, y por esa codicia mató al esposo de ella. Urías, en hebreo, es la abreviación de Jehová y significa llama de fuego de Jehová. Betsabé significa hija del pacto o hija del juramento. Betsabé es una figura de Cristo en los días en que ella está como hija de hombre. Cuando David se da cuenta de que ella es el Cristo, es cuando vemos la figura de Natán, que significa regalo de Dios.
Él le dice a David en 2 de Samuel 12, del 1 al 4. En una ciudad había 2 hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado, y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos, comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. El hombre rico es David. El visitante es Satanás, la mente carnal en David. El hombre pobre es figura de Dios Padre Melquisedec, que ama tanto al mundo espiritual que Dios Madre le muestra en su cuadro de fe, que Él, en total confianza en ella, la envía para salvarnos, todo por amor a ella. Por eso solo con la fe de Cristo Lisbeth, que es pura y limpia, es que se puede agradar a Dios Padre, y sin ella es imposible agradarle. Pero David la vio como cualquier mujer, y cuando se dio cuenta que ella era la esposa de Dios Padre, lo que hizo fue matar en su mente a Dios Padre Melquisedec, para él quedarse con ella, y así no la devolvió a su verdadero esposo, es decir, no la dio a conocer. Sigamos leyendo en 2 de Samuel 12, del 5 al 7, 9 y 10, 12 al 14. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: «Te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión». Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre, y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol». Entonces David reconoció ante Natán diciendo: «He pecado contra el Señor». Natán le dijo a David: «El Señor te perdonará incluso este pecado, no morirás. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente al respeto al Señor. Tu hijo sí morirá». Todo esto está sucediendo en la mente de David. Él estaba consciente de que había pecado contra el Señor. Pero si él se hubiera arrepentido con corazón sincero, Dios, Melquisedec, Lisbeth eran amplios en perdonarlo. El verdadero arrepentimiento era no verla como una simple mujer, sino respetarla y honrarla como Dios Madre, proclamándola como el verdadero Cristo. Pero él no lo hizo, porque claro está que murió físicamente, porque no murió espiritualmente. Y su hijo es figura de todo insensato, que es descendencia del hombre de pecado, que es igual a sus antepasados y sigue en pecado, en vez de arrepentirse para ser redimido. Es por eso que no se apartará de su casa la violencia, como le sucedió a Elí. Por eso, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es porque los insensatos son iguales a su padre el diablo. Pelean contra la luz que Cristo Lisbeth ha traído a los cielos, las mentes de los hombres. Estos aborrecen la luz porque son amadores de las tinieblas. David quiso vivir eternamente con la esposa y Cristo de Dios Padre. Con la luz que es Dios Madre, Cristo Lisbeth,
entendemos en qué orden vendría Cristo y tendría que venir siguiendo al hombre de pecado en el desierto para tratar de salvarlo, porque no vendría sin que antes se manifestara ese inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, y es porque todo lo escrito se cumplirá, sin quedar nada sin cumplirse. Y solo en el reino de Dios Padre y Madre Melquisedec Lispet hemos visto todo cumplirse, poco a poco, delante de nuestros ojos. Ahora, ese nuevo rey que saldría de la familia de David sería en realidad una reina que reinaría sobre la totalidad en la mente y nos enseñaría a hacer lo mismo. Veamos, Isaías 11, del 1 al 5. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. 3.b. Cristo y la descendencia de Abraham. La dispensación de Abraham fue también una dispensación de carne y sangre, donde Cristo estuvo manifestada tratando de salvar a Abraham, ya que él se hizo pasar por Dios Padre. Eso lo podemos ver a detalle claramente en los siguientes versículos. Lucas 16, del 22 al 25. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y en Juan 8:39, respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Y Juan 8:53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretendes ser? En los días de Cristo María, se ve que ellos tenían en su mente las falsas enseñanzas de Abraham, quien se hizo pasar como Dios Padre. Por esta razón es que Cristo les dijo: No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y si Dios Padre está en los cielos, es porque Cristo Lisbeth ha extendido el cielo a nuestras mentes con su sabiduría, la sabiduría de Dios. La promesa fue hecha a Sara y Abraham la tomó como si fuera para él, tal como lo hizo el anticristo. Dice claramente en Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta: en este momento vendré, y Sara tendrá un hijo. Y Sara representa a la Jerusalén celestial. Ella es la figura de la madre de todos nosotros. Dios Padre dice: la bendeciré, y ella será la madre de las naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y ahora todos se han acercado al monte Sión, que es Cristo Lisbeth, la ciudad del Dios viviente Melquisedec, a Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos miles de ángeles, que somos nosotros, porque Cristo Lisbeth es nuestra madre espiritual, y sus ángeles son sus hijos espirituales, con Dios Padre Melquisedec. 3.c. Cristo da socorro a la descendencia. Veamos a qué descendencia vino Cristo a dar socorro. Hebreos 2:14 y 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ella también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese temor de la muerte es el miedo a no poder vencer los deleites de la mente carnal para llegar a ser inmortal y por ende terminar muriendo físicamente. Y los que no creen en la resurrección que Cristo les enseña, que si mueren a los deleites engañosos vivirán eternamente, es porque no quieren dejar los deleites y les aterroriza la muerte de Cristo les ni quieren que se la mencionen. Por eso, dicen los endemoniados, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Y en 2 de Pedro 2, del 21 al 22 dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero nosotros, sus ángeles fieles, sí creemos en esa resurrección que es verdadera, porque la vivimos. Por eso sigue diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles fieles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosa y fiel suma sacerdotisa en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Por qué tuvo que socorrer a la descendencia de Abraham? Porque ellos fueron engañados por Abraham y lo tenían como la manifestación de Dios Padre. Por eso leímos en la genealogía de Jesucristo que venía como hija de David, hija de Abraham. Conforme a la grande misericordia de Dios, ella tenía que venir primero según la carne, porque debía ser en todo semejante a sus hermanos en esa dispensación. Por eso también hemos leído, si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. Todas las veces que Cristo se ha manifestado, siempre ha sido en el mismo orden. Primero como hija del hombre, es decir, por un tiempo se manifiesta en las dispensaciones de los hombres engañadores, mostrando misericordia por ellos, tratando de ayudarlos para sacarlos de su error. Después que estos hombres no aprovechan el tiempo de su misericordia para poder vivir eternamente, ellos mueren, porque escogieron amar el pecado al no glorificarla como Dios Madre. Segundo, es después de ese período de engaño cuando Dios Padre Melquisedec la da a conocer públicamente como su esposa, el Cristo verdadero. Pero tanto en el pasado como ahora no le creen porque no conocen, no entienden el orden en que Dios actúa en su naturaleza divina. Es por eso que pedirle a Cristo Lisbeth una señal mística para probar si ella es Dios es ridículo, porque ella tiene más que probado que es Cristo. Solo con pedirle a todos que le pidan al Padre Melquisedec en su nombre y se les da, es algo que nadie ha podido hacer. Cristo Lisbeth le dice a estos insensatos, por la tarde dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana dicen, hoy va a haber mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Bien, si sabes interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo no puedes interpretar los signos de estos tiempos? Estas personas malvadas e infieles piden una señal milagrosa, pero no se dará ninguna señal mística, sino la de Jonás. Y la señal de Jonás es que todos han sido tragados por el monstruo marino de su mente carnal. Saben identificar que estamos viviendo en los días del fin, porque muchos hombres falsos han venido diciendo que ellos son el Cristo, y con todos los desastres naturales, y porque la bestia que hizo marcar con el 666 a muchos ya vino.
pero ni siquiera pueden reconocer cuando Cristo está aquí en la tierra. Para ellos es una obra y operación extraña lo que Cristo Lisbeth hace. Y como ella siempre se manifiesta en su orden divino después de los que se hacen pasar por Cristo, ella se convierte para los ignorantes e incrédulos en piedra de tropiezo y roca de caída. Desconocen totalmente la misericordia de Dios. Por esta razón, muchos preguntan sobre Cristo Lisbeth diciendo, ¿por qué ella no dijo que era Cristo cuando estuvo en la dispensación del Anticristo? Porque el cielo estuvo cerrado. También nos ha dicho que la lluvia que Dios hace caer sobre justos e injustos no es el agua fluida, sino que es la palabra que sale de la misma boca de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice en Apocalipsis 11, 3 al 4 y 6, que los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, se refiere a que Dios Melquisedec Lisbeth, al manifestarse en cuerpo humano para primero participar de la dispensación de los hombres de pecado, cierran el cielo, que es la mente de Dios Madre Cristo Lisbeth, donde está Dios Padre Melquisedec. Es decir, ella no sabe que es la esposa de Dios, el verdadero Cristo, y no lo sabe porque Dios Padre Melquisedec está en ella, pero no se lo revela. Él está callado en cuanto a la revelación del conocimiento de lo que ellos dos son. Es un secreto oculto. Ahora podemos entender por qué ella siempre se sintió especial, y es porque es la esposa de Dios Padre, nuestra Madre espiritual que vino a salvarnos. Siempre Cristo ha dicho, yo no hablo por mi propia cuenta, todo lo que oigo del Padre, eso hablo. Por eso, si el Padre está callado y no se lo revela, ella no sabe quién en verdad es ella. Así se cumple lo que dice en Mateo 24:36, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni la esposa, solo el Padre. Eso es un misterio oculto de Dios, y allí se cumple también que es gloria de Dios ocultar un asunto, pero el silencio de Dios Padre tiene propósito. Primero, Cristo Lisbeth le mostró al hombre de pecado su testimonio con sus obras justas, de que sí se puede agradar a Dios y negarse a los deleites carnales como hombre terrenal. Allí él puede ver lo que Cristo Lisbeth hizo en su vida al sanarlo de lepra, cojera, ceguera, etc. En su mente, él reconoce que ella ha venido de Dios como Cristo, porque nadie puede hacer esas señales que ella hace si no está Dios Padre en ella. Después de que ellos hacen esa sanidad en la mente de él, la cual solo Dios podía llevar a cabo, sacándolo de su manera desordenada de vivir, entonces es cuando el hombre de pecado ve que él no es Dios Padre y que el Cristo verdadero es Dios Madre Lisbeth, la esposa de Dios Padre. Allí Dios Padre espera que el hombre de pecado hable la verdad, dé su testimonio de vida sobre quién es Lisbeth, la proclame públicamente como la esposa y el Cristo de Dios Padre, para que con su vivo testimonio los que tienen puestos los ojos en él puedan lograr creer en Cristo Lisbeth por el testimonio de la boca de él. Eso es lo correcto. Por eso Juan es figura del anticristo, porque no era la luz, pero debía haber dado testimonio vivo de la luz, que cambió su vida y no lo hizo. Juan no dio testimonio de Cristo María porque si él hubiera dado testimonio diciendo que él no es el Cristo, sino que el verdadero Cristo era María, todos hubieran creído en ella. Juan, al igual que Moisés, Abraham, David, el anticristo, no han amado a Cristo correctamente como su madre espiritual. Por eso es el clamor de nuestros padres sobre Elí y sobre Jerusalén. Vamos a leer la etapa primera, cuando Dios Padre está en ella pero no le habla, solo está observando todo. Cantares 2:9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Ahora leamos el verso que sigue, pero allí ya es la otra etapa, cuando Él le empieza a hablar a ella, al resucitarla.
Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Encontró al que ama su alma. Veamos también en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizada. Marcos 1:10 y 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse el cielo y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre ella. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi esposa amada, en ti tengo complacencia. Los que no conocen ni entienden la manera de actuar de Dios, interpretan todo mal, porque claramente dice que el Espíritu Santo se manifestaría después de que Cristo fuera glorificada, no cuando era bautizada por Juan en aquella dispensación. Entonces, con la luz Cristo Lispet, entendemos que cuando Cristo sube del agua, quiere decir que termina la dispensación del hombre de pecado, de servir a la mente carnal, que son las aguas del mar turbulento, y es resucitada por Dios Padre Melquisedec. El cielo de Dios se abrió, porque Dios Padre le habla directamente, y allí ella oye su voz y le recuerda que ella es su esposa, su Cristo, la mujer virtuosa, en quien Él se complace. Allí dejó de ser hija del hombre, y ahora son los benditos y únicos soberanos dioses sobre todas las cosas. Entonces, el orden de cómo Dios actúa es que primero los dos testigos están mostrando su testimonio con sus obras que ellos son Dios Padre y Dios Madre al hombre de pecado, el cual es la bestia. La dispensación del anticristo, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, es donde nuestra Salvadora fue crucificada. Quienes estuvieron en Sodoma y Egipto fueron Abraham y Moisés respectivamente. Ellos hicieron lo mismo que el anticristo. La crucificaron en su mente, no la glorificaron como a Dios. Sabiendo que ella era el verdadero Cristo, la traspasaron, no dijeron la verdad. Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es levantar la mente diabólica de Satanás en él y en el pueblo que lo seguía, haciendo de su persona una imagen de idolatría, haciéndose pasar también por Dios Padre. Esos hombres malos son esos padres malos que cuando los hijos les piden pescado, les dan serpientes. Número 4. El amor nunca deja de ser entre Melquisedec y Lispet. Veamos cómo entra Cristo en esa dispensación de los hombres de pecado. Al estar el cielo cerrado, o sea, la mente de Cristo, ella está en condición de sierva, despojada de su gloria y de su santidad. Pero a pesar de estar en esa condición, no se despojó del amor. El amor de ellos nunca deja de ser. El amor entre Dios Padre Melquisedec y Dios Madre Cristo Lispet es desde la eternidad y hasta la eternidad, y fuerte es como la muerte ese amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. No importa si bajan a las dispensaciones de muerte, los hombres con sus mensajes engañosos no pueden apagar el amor que ella siente por su amado, que muy a pesar de estar en aquella dispensación, no le impiden que ella demuestre con sus obras justas el amor eterno por su amado esposo. Actúa con humildad, mansedumbre, fidelidad, pureza y rectitud, porque el celo que ella siente por complacer a su amado esposo Melquisedec es como brasas de fuego, fuertes llamas que hacen quemar en sí misma su mente carnal, porque eso no le agrada a su amado. Ese amor la impulsa a buscar al que ama su alma. Leamos los capítulos 3 y 5 de Cantares. En la oscuridad de la noche busco al amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad, voy por calles y plazas, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Me topo con los guardias, con los que vigilan la ciudad.
y les pregunto si han visto al amor de mi vida. Apenas los dejo, encuentro al amor de mi vida. Cantares 5, del 4 al 8. Mi amado metió la mano por el agujero de la puerta. Eso me conmovió profundamente. Entonces me levanté para abrirle a mi amado. De mis manos y mis dedos cayeron gotitas de mirra sobre el pasador de la puerta. Al oírlo hablar, sentí que me moría. Abrí la puerta a mi amado, pero él ya no estaba allí. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda de la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Los que cuidan la entrada de la ciudad me arrancaron el velo con violencia. Mujeres de Jerusalén, si encuentran a mi amado, prométanme decirle que me estoy muriendo de amor. Dios Padre está en ella y nunca la ha abandonado, solo que está callado, y como ella está espiritualmente despojada de su gloria, busca el amor de su vida, y cuando oye la voz del que usurpa el lugar de Dios Padre, ella, en pureza e inocencia, piensa que lo encontró, y que Él es su amado. En ese momento cree en Él y es engañada. No es Dios Padre, son los guardias malvados que la hacen padecer mucho. La golpean y maltratan, le arrancan el velo y se dan cuenta de que ella es el verdadero Cristo. Y la menosprecian, no dicen la verdad, no se vuelven de su mal camino a pesar de que están viendo a la misericordia y amor de Dios para con ellos, que los ha venido a rescatar. Por eso es que Jesús se lamentó de Elí y Jerusalén. Conocer y entender al único Dios eterno Melquisedec Lisbet es conocer el amor y la misericordia que excede a todo conocimiento humano, donde el Padre Melquisedec envía a su unigénita esposa, Cristo Lisbet, se despoja de su gloria y desciende a las partes más bajas de la tierra para darles oportunidad de salvación a los pecadores, para que se arrepientan de su mal camino, porque están condenados a muerte. Han pecado usurpando el lugar de Dios. Esa es la justicia de Dios Melquisedec Lisbet. Por eso dice, la hija del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, y si solo una se le pierde, va tras ella. Leamos Lucas 15, del 1 al 4. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces ella les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eterna gratitud, dioses y padres Melquisedec Lisbet, por su inconmensurable misericordia, amor, justicia y juicio. Nos estremece profundamente entender que en su compasión nos escogieron para salvarnos cuando éramos lo más vil y menospreciado de este mundo. Solo es de mirar un poco hacia atrás, recordando como aguas que pasaron, y lo que vemos son casas enteras trastornadas, vidas desordenadas y llenas de vicios, pero cuando nuestra vida corría peligro, estando en el pozo de la muerte y destrucción, siendo aborrecidos como enemigos de Dios, no se aferraron ni escatimaron el ser dioses de limpieza y santidad, sino que se despojaron de sus ropas nobles para descender y extender sus manos para dar salvación, porque sus entrañas se conmovieron por nosotros, los desvalidos, ciegos, sordos, mudos, por la viuda, por los huérfanos, por los hambrientos y sedientos. Nos han puesto a salvo sobre la roca, Cristo Lisbet, el lugar seguro. Y comenzaron a sanarnos, lavarnos, limpiarnos y educarnos. Nos hicieron nacer de nuevo.
ya no por voluntad de hombre, cuya simiente fue corruptible. Ahora sí nacimos por el puro afecto de la voluntad de nuestros padres Melquisedec Lisbeth, simiente incorruptible. Nadie ha manifestado una y otra vez amor más grande que Dios Melquisedec Lisbeth, quienes siempre pusieron su vida por salvar a sus amigos. 100 millones de años son tan poco para expresarle en obras que les agraden nuestro amor y agradecimiento. Solo la eternidad es suficiente para demostrarlo. Padres, con su ayuda y nuestra obediencia, estamos en ese crecimiento, aprendiendo a ser misericordiosos como ustedes lo han demostrado con nosotros. Amamos a nuestro hermano mayor, así como lo vemos con cada testimonio de nuestros hermanos, santos profetas que nos estimulan al amor y a las buenas obras. Gracias, Cristo Lisbeth, por la limpieza y santidad que nos dan, sin la cual es imposible ver que usted es Dios Madre, Cristo Lisbeth, y que en usted habita eternamente Dios Padre Melquisedec, los únicos dioses vivos y verdaderos. Gloria, alabanza, exaltación y honra eternamente a Dios Melquisedec Lisbeth, dioses de misericordia, justicia y juicio. Amén, aleluya.